es Silvia Díaz y el tema que me corresponde presentar es teoría de la argumentación jurídica. El tema tiene sus complejidades y tiene también su extensión. Yo he tratado de simplificarlo y de sintetizarlo para presentar aquellas ideas generales que permiten delinear lo que significa o cuál es el objetivo de la teoría de la argumentación jurídica. De esa manera voy a dejar de lado algunas discusiones que son interesantes sobre distintos aspectos de la teoría de la argumentación jurídica, pero que exceden el tiempo asignado y el objetivo de la clase. La teoría de la argumentación jurídica surge en la década del 50 del siglo pasado a partir del rechazo de la lógica formal como herramienta para analizar los razonamientos jurídicos. El principal factor de insatisfacción que presenta la lógica deriva de la circunstancia de que solo permite verificar la corrección de los razonamientos de un modo estrictamente formal, con prescindencia total de los contenidos materiales que integran la estructura de un razonamiento. La lógica, si bien controla que en el razonamiento propuesto la conclusión derive necesariamente de las premisas, esa corrección formal no asegura una conclusión verdadera. Veamos un ejemplo. Si yo dijera, los perros tienen 4 patas, yo soy un perro, yo tengo 4 patas, tendría un razonamiento desde una perspectiva formal, desde la perspectiva de la lógica, que sería correcto. Las derivaciones son correctas. Pero la conclusión a la que arribo no es una conclusión verdadera. Y no es verdadera porque hay una de las premisas que tampoco lo es, que es la segunda premisa. Entonces, en tanto y en cuanto nosotros no tengamos premisas verdaderas, no podremos asegurar que con una derivación correcta vamos a obtener una conclusión verdadera. En definitiva, la lógica es un instrumento necesario pero insuficiente. Es insuficiente porque solo permite el control de los razonamientos jurídicos desde esta perspectiva formal y queda fuera de su alcance de contralor todo lo que es el contenido material del razonamiento jurídico. Y no hace falta avanzar mucho en el desarrollo del tema para advertir que nuestro razonamiento desde la perspectiva jurídica siempre tiene, además del contenido formal, un contenido material que es importante y que diría que abarca la mayor parte o el mayor contenido, o es lo que le da contenido al razonamiento. De tal manera, la teoría de la argumentación jurídica aparece desde esta perspectiva como una herramienta superadora frente a la lógica formal. Veamos un poco el razonamiento jurídico. El razonamiento jurídico se integra con argumentos. Y en este campo, calificar un argumento como bueno requiere de un examen formal y sustancial, lo que veníamos planteando. En este contexto, la teoría sobre la argumentación jurídica aparece como una propuesta de reflexión sobre la actividad de argumentar que se desarrolla en el campo jurídico. Por eso es precisamente que desde esta perspectiva la teoría de la argumentación jurídica supera a la lógica formal como herramienta para controlar los razonamientos. Los precursores de estas teorías de la argumentación presentan en común el intento de proponer la argumentación a partir de un modelo distinto de la lógica deductiva. Nosotros en esta clase vamos a trabajar a partir del modelo de Alexis, pero hay muchos otros autores que han trabajado la teoría de la argumentación jurídica. Tenemos a Perelman, está Wroblewski, está Manolo Atienza, hay diversos autores
que trabajan sobre la teoría de la argumentación jurídica. Vamos a seguir el libro de Alexis, porque bueno, fue uno de los libros que más se ha utilizado dentro del ámbito de la facultad, al menos en sus comienzos, cuando se comenzó a discutir todo el tema de la argumentación jurídica. Fue como el libro estructural frente al cual se iban, confrontando los restantes autores. La teoría de la argumentación jurídica, ingresando ya al análisis del tema en concreto, tiene un primer elemento a considerar y es el presupuesto del que parte. Es fundamental saber cuál es el presupuesto del que parte la teoría de la argumentación jurídica. Y este presupuesto es la exigencia de racionalidad. Exigencia de racionalidad de las argumentaciones que se presentan en el discurso jurídico. Esta exigencia de racionalidad constituye un problema a resolver, no es una cuestión sencilla. Y esta exigencia de racionalidad como problema interesa tanto al teórico del derecho como al jurista práctico y al ciudadano. ¿Y por qué interesa tanto a uno como a otro? La exigencia de racionalidad es relevante no solo por una precisión técnica, no solo por un preciosismo analítico es necesario lograr esta exigencia de racionalidad, sino también porque en el supuesto de las decisiones judiciales contribuye a la legitimidad precisamente de esas decisiones que llevan adelante los jueces. Para analizar, para tener un mayor conocimiento de cómo funciona la exigencia de racionalidad, lo primero que tenemos que examinar es la estructura del razonamiento jurídico. Y respecto de este tema, la problemática que genera esta exigencia de racionalidad en la argumentación jurídica nos lleva a formularnos algunos interrogantes. ¿Qué se debe entender por argumentación jurídica racional? Ese es el primer interrogante. El segundo interrogante es conocer si es posible lograr una argumentación jurídica racional. Y el tercero, ¿cuál sería el alcance? Todos estos interrogantes, o respecto de todos estos interrogantes, se han desarrollado teorías, posturas, se ha tratado de se ha intentado lograr respuestas a estos interrogantes, aunque no siempre se han alcanzado. Y bueno, como el campo de la teoría de la argumentación jurídica integra las discusiones de la teoría general, tenemos que advertir que hay teóricos, los llamados escépticos, que entienden que no es posible a través de la argumentación jurídica lograr esa pretensión de racionalidad ni justificar el razonamiento jurídico. Avancemos un poquito. El razonamiento jurídico habitual presenta una estructura de inferencia inmediata. ¿Qué se quiere decir con estructura de inferencia inmediata? Es que para obtener una conclusión se requiere más de una premisa. Por lo general, en la premisa inicial se describe una norma jurídica. La segunda premisa se conforma con una afirmación sobre los hechos. Y la conclusión contiene el deber ser, esto es, la obligación de aplicar a los hechos verificados la solución que prescribe la norma. Veamos un ejemplo. Todos los habitantes de la República deben cumplir las leyes argentinas. Ariel reside en Argentina. Conclusión, Ariel debe cumplir las leyes argentinas. Este es un razonamiento simple, donde no hay mayor discusión, funciona rápidamente la regla de derivación que nos permite la lógica controlar que el razonamiento formalmente es correcto. Sin embargo,
hay supuestos en que la conclusión no se deriva lógicamente de las normas ni de manera conjunta de las normas y de los hechos descritos o verificados. Estos supuestos pueden presentarse, que son frecuentes, pueden presentarse por distintos motivos. Uno podría mencionar que lleva a que no sea tan lineal el planteo de la estructura del razonamiento, problemas en el lenguaje, como pueden ser los problemas de ambigüedad, es decir, problemas que atañen al significado de un vocablo. O sea, hay una duda respecto de lo que significa un determinado vocablo que se expresa en una norma. También pueden ser problemas de vaguedad del lenguaje. Aquí ya no hay una duda sobre el significado, pero sí hay una duda respecto del alcance del término. ¿Cuántos objetos o cuántos sujetos quedan involucrados en el concepto de ese término? Estos son problemas de denotación o de vaguedad de un determinado término. No son problemas que no se presenten con frecuencia, sino que diríamos que son problemas que atañen de manera frecuente al razonamiento jurídico. También podemos tener problemas con conflictos de normas, o sea, supuestos en que hay más de una norma que resulta aplicable a un caso. Y podemos tener lo opuesto, problemas de vacíos normativos o las llamadas lagunas. Esto es cuando hay un caso que no encuadra en ninguna de las normas del sistema. Normalmente las lagunas son las llamadas lagunas axiológicas, o sea, el intérprete entiende que hay un caso que no ha sido regulado por el legislador, que debió ser regulado y el legislador entendió que no. En alguna época, el ejemplo que se utilizaba siempre era el tema de las licencias por maternidad que estaban reguladas para aquellas mujeres que tenían un hijo, que tenían un estado de embarazo a partir del cual se producía el nacimiento de un hijo. Pero no estaba regulado para aquellas mujeres que adoptaban un bebé recién nacido. Entonces, en esos casos, muchas veces se dijo hay un vacío normativo y se recurrió a aplicar otros argumentos, como por ejemplo el de la analogía, que ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, estos son los problemas, algunos de los problemas que se pueden presentar para que el razonamiento no se derive directamente de dos premisas, no sea un razonamiento sencillo en el cual se da la premisa normativa, la premisa fáctica, y de ellas dos podemos derivar la conclusión. En estos supuestos problemáticos que se ha presentado, para obtener la conclusión, se introduce una premisa adicional. Esa premisa adicional puede consistir en una afirmación, una definición o una aclaración. Como se advierte, ninguna de esas premisas constituye la norma ni puede derivarse de ella, y tampoco conforma la descripción de los hechos ni puede derivarse de ellos. Identificar en el razonamiento jurídico la existencia de una premisa adicional es una constatación importante. Pero hay otra constatación importante, tan relevante como la anterior, y es que el razonamiento jurídico no puede prescindir de las valoraciones. En la actualidad, nadie razonablemente afirmaría que el razonamiento jurídico puede prescindir de las valoraciones. Las valoraciones juegan un rol determinante en la actividad del aplicador, fundamentalmente en la solución de aquellas situaciones que son problemáticas. Ahora bien, constatar la existencia de valoraciones no aporta solución al problema, solo lo presenta, pues no debemos omitir en la consideración de las valoraciones que valorar importa aplicar
las propias concepciones y convicciones. El tema de las valoraciones, hay 3 preguntas que se deben responder. ¿Dónde y en qué medida son necesarias las valoraciones? ¿Cómo actúan esas valoraciones en los argumentos calificados como específicamente jurídicos? Y tercero, ¿se puede racionalmente fundar tales valoraciones? Hay que tener en cuenta que el rol de las valoraciones en el razonamiento jurídico no es trivial. Ellas son relevantes, las valoraciones son absolutamente relevantes. Basta pensar en las decisiones judiciales para advertir la veracidad de lo firmado, pues la decisión jurídica que adopte un juez en una sentencia afecta los intereses de por lo menos una persona. Por lo tanto, todas aquellas valoraciones que el juez utilice para estructurar su razonamiento jurídico y llegar a la decisión tienen, ya lo creo, que un carácter relevante que no se puede discutir. Esto, el tener presente la existencia de valoraciones, conduce a establecer un parámetro básico que es fundamental considerar, y es que reconocer la incidencia de las valoraciones en el razonamiento jurídico no involucra derivar una permisión indiscriminada del uso de convicciones morales subjetivas del o de los aplicadores del derecho. O sea, fundamentalmente pensando en el tema del decisor, del juez. O sea, se admite que necesariamente integran el razonamiento jurídico, pero no por eso debemos pensar que tenemos la absoluta libertad, si somos aplicadores del derecho, de razonar y justificar las decisiones con nuestras convicciones o concepciones subjetivas. Esto involucra que se debe pensar, razonar, reflexionar e intentar objetivar estas valoraciones. Hay distintas propuestas para objetivar las valoraciones. Se han discutido diversas posiciones en torno al modo en que se pueden objetivar estas valoraciones. Sin embargo, por diversas razones, se concluye que ninguno de los procedimientos formulados ni la sumatoria de ellos permite resolver el problema de la fundamentación de las decisiones jurídicas. Alexis reflexiona sobre esos criterios para la racionalidad del discurso jurídico e intenta también su propuesta. Él establece que la pretensión de corrección depende de si existen criterios o reglas que permitan diferenciar los argumentos válidos de aquellos que no lo son. Podría pensarse que justificar un razonamiento jurídico se logra dando fundamentos de manera ininterrumpida, esto es, proponiendo indefinidamente argumentos que justifiquen los anteriores. Mecanismo que aparece como imposible de lograr, porque sería un retorno al infinito, argumentar para justificar el argumento anterior y así sucesivamente. Entonces el siguiente argumento que justifica el anterior tendría que ser justificado por otro y el sucesivo por otro y así en un retorno al infinito, como señala Alexis. Entonces se pensó, ¿acaso la solución sería que en algún momento esa justificación se interrumpa y se sustituya por una decisión que no haya que fundamentar? Bueno, este mecanismo tiene un problema y es precisamente que aplicar este mecanismo permitiría hablar de una corrección del razonamiento jurídico en un sentido muy limitado, porque la arbitrariedad de la decisión que decide interrumpir la fundamentación
se extendería a todos los fundamentos que de ella dependen. Surge entonces la propuesta de sustituir la exigencia de fundamentación ininterrumpida por la de una serie de requerimientos a la actividad de fundamentación. O sea, se cambia la óptica de cómo fundamentar. No vamos ni a la fundamentación ininterrumpida ni a la fundamentación que se interrumpe por una decisión arbitraria, sino que la propuesta es establecer una serie de reglas que controlen, que dirijan la actividad de fundamentación. Esas son las llamadas reglas para la discusión racional. Las reglas para la discusión racional no se dirigen, como en el campo de la lógica, solo a las proposiciones, sino que, en este caso, también van a estar dirigidas al comportamiento del sujeto que argumenta. Estas reglas no garantizan una certeza definitiva de todo resultado, pero sí permiten caracterizarlo como racional. O sea, no van a garantizar que el resultado que yo obtenga de la aplicación de estas reglas a un determinado argumento lo transformen a este argumento o a la conclusión que se logra con este argumento como inamovible indefinidamente, sino que puede esta conclusión cambiar y ello va a depender de si cambian las circunstancias que llevaron a argumentar de tal o cual manera para justificar la conclusión. El seguimiento de estas reglas entonces otorga una mayor probabilidad de lograr un acuerdo, un consenso sobre las cuestiones en discusión, pero obviamente no garantiza que pueda obtenerse un consenso para cada cuestión práctica, ni que ese consenso sea definitivo e irrevocable, precisamente por lo que decíamos. Primero, porque pueden cambiar las circunstancias que llevan a argumentar en un sentido para lograr un consenso y de esa manera adoptar una conclusión, en primer lugar. Y en segundo lugar, si nos ponemos a pensar las cuestiones prácticas y el argumento jurídico, dijimos que dependen de las valoraciones. Entonces, si hay una valoración distinta y puede que ese acuerdo no se logre, pero sí vamos a tener un mejor control de los argumentos que se van exponiendo para lograr ese consenso sobre el problema en discusión. ¿Por qué no puede darse esa garantía? En síntesis, porque las reglas que se formulan no siempre van a poder cumplirse en primer orden, o al menos cumplirse acabadamente, y en segundo orden, porque no todos los pasos del proceso argumentativo están determinados. Y, finalmente, porque todo discurso está condicionado, que era lo que había señalado anteriormente, por concepciones normativas establecidas espacio-temporalmente. O sea, hoy podemos argumentar en un sentido. Pensemos en la antigüedad, cuando se argumentaba y se aceptaba la esclavitud. Sin embargo, hoy, donde las concepciones normativas, y cuando me refiero a concepciones normativas, no solo las normativas jurídicas, sino también las normas morales, se han modificado, ya no se admitiría aquel consenso que había sobre la esclavitud. Entonces, esa contención espacio-temporal y la modificación que se va a ir dando en las concepciones normativas es lo que determina que, si bien estas reglas de la discusión racional permitan lograr un avance en el control del razonamiento, no nos garantizan un consenso definitivo, ni siquiera un consenso absoluto para cada una de las cuestiones que pongamos a discusión. ¿Cuál es el objeto de análisis de la teoría de la argumentación? La práctica del derecho, desde sus distintas perspectivas, consiste fundamentalmente en argumentar. ¿Y qué es argumentar? Argumentar es desplegar una actividad lingüística que intenta comprobar la verdad o corrección de proposiciones y que tiene lugar en ámbitos diferentes.
tales como la discusión científico-jurídica o la que se puede formalizar en un proceso judicial o en un proceso administrativo. Esa actividad lingüística que se designa discurso y que, como se señalara, se encuentra unida a una pretensión de corrección, constituye el objeto de análisis de la teoría de la argumentación. Esa actividad lingüística discute sobre la corrección de enunciados normativos, es decir, sobre juicios de valor o juicios de deber. Juicio de valor sería Juan es bueno. Un juicio de deber sería Juan debe estudiar. Esta actividad se designa como discurso práctico. Ya vamos a ver el significado de discurso práctico. Previo a ello, me interesa señalar que Alexis propone un modelo en el que elabora un bosquejo de teoría del discurso práctico racional general, como le llama él, como un paso previo para la discusión o la construcción de una teoría de la argumentación jurídica. Vamos a establecer algunos puntitos muy limitados en cuanto al discurso práctico racional general, como para tener una breve idea, pero no nos vamos a detener ni en las reglas ni en las clasificaciones de las reglas que integran el discurso práctico general. ¿Qué significa esta expresión? Alexis dice que los discursos son conjuntos de acciones interconectadas en los que se comprueba la verdad o corrección de las proposiciones. ¿Y por qué se los llama discursos prácticos? Los discursos prácticos son los que tratan la corrección de las proposiciones normativas, entendido normativo, como ya habíamos dicho en este discurso práctico general, como proposiciones normativas no solo jurídicas, o sea, no solo normas jurídicas, normas legales, sino también las normas morales. Como norma lo vamos a tomar a normativo en un sentido amplio. Entonces, los discursos prácticos son los que tratan la corrección de las proposiciones normativas, que son todas aquellas proposiciones que constituyen o que contienen los juicios de valor y de deber. Los discursos prácticos son, en general, comunicaciones sin coacción y sin restricciones. El discurso jurídico es un caso especial del discurso práctico general. ¿Y por qué es especial? Porque tiene lugar bajo condiciones limitadoras, como la ley, la dogmática, el precedente. Entonces, el discurso práctico racional general se realiza de una manera libre, sin restricciones ni coacciones, sin limitaciones. El discurso jurídico es un caso particular del discurso práctico general racional y es un caso especial porque tiene esas condiciones de limitación: la ley, la dogmática y el precedente. Bueno, ¿y para qué esta distinción de discurso? ¿Para qué las teorías? Depende del ámbito del discurso, las reglas del juego, como en todo. Yo discuto en este ámbito, tengo determinadas reglas. Discuto en este otro, puedo tener reglas distintas. Todas o algunas. En cuanto a la teoría, como se ha indicado, intenta solucionar el problema de la justificación de las discusiones sobre enunciados normativos, sustituyendo el mecanismo de la justificación ininterrumpida o el de interrumpir la fundamentación mediante una decisión arbitraria por el requerimiento de una serie de exigencias en la que la actividad de fundamentación queda comprendida. Estas exigencias se formulan como reglas, dijimos, de la discusión racional y refieren no solo al razonamiento en sí, a las proposiciones, sino al comportamiento del hablante.
Por ejemplo, quien ataca una proposición que no es objeto de discusión debe dar una razón para ello. Esta es una regla que se dirige al hablante. Cómo introducirse en una discusión y cómo justificarla.